Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de los Amigos del Museo del Judaísmo Marroquí por brindarnos esta oportunidad de colaboración y hacer partícipe de este encuentro que creo que entra en el marco de, digamos, de acercamiento entre España y Marruecos y sus sociedades respectivas. Quiero agradecer especialmente al profesor Albert Sasson, que ha sido el catalizador principal de este encuentro, y agradecer a mi amigo André Gomel por tantas horas de trabajo en este encuentro para llegar a este nivel. También quiero dar las gracias a la Fundación Triculturas, que nos brinda este espacio, su colaboración, su apoyo para llevar a cabo este encuentro. Y entonces, en el nombre de la Asociación de Medio Ambiente y Educación que represento aquí, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, sin olvidar al señor Najim Bouanan, que ha aportado mucha ayuda para realizar este evento. Bien, el tema de mi charla va a ser sobre principalmente los desafíos, ¿no?, que encontramos nosotros, que la comunidad marroquí en España. Pero para eso también hay que ver el contexto general, ¿no?, de nuestra comunidad en todo el mundo, ¿no?, en el exterior. Pues nosotros somos unos 4,5 millones a 5 millones en total en todo el mundo. Somos, digamos, ciudadanos de origen marroquí, que 2/3 de ellos viven, estoy hablando de los marroquíes que viven en el exterior, 2/3 viven en Europa, principalmente en Francia, con una comunidad que ronda 1.300.000. Segundo lugar, España, según siempre las estadísticas del gobierno marroquí, estamos cerca de unos 900.000 a 1 millón de personas en España que viven, trabajan y residen en España. En tercer lugar, en Italia, pues unos 600.000, después en Bélgica, unos 350.000, quinto lugar, Holanda, con 300.000, y Alemania, 150.000 aproximadamente. El resto en Europa está disperso, digamos, sobre todo en los países nórdicos. Bien, digamos, la historia de la migración marroquí hacia fuera, sobre todo en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, pues se data sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para contribuir, digamos, a construir una Europa, digamos, destruida casi por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues lo que se requería es una mano de obra, sobre todo hombres jóvenes, fuertes, para trabajar y para construir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La inmigración marroquí hacia España, Italia, aunque empezó, digamos, sobre todo España a principios de los años 70 del siglo pasado, pero las grandes afluencias fue a mediados de los 90, sobre todo entre el 97 y el 2007, coincidiendo con digamos, un crecimiento económico y una demanda
de mano de obra. Entonces, allí realmente donde hubo pues, grandes afluencias de los inmigrantes marroquíes a España. Bien, entonces, en general, los marroquíes del exterior participan, según los datos del 2016, con un 7% del PIB. Aportaban en el 2016 unos 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, casi un 7 algo por ciento del PIB, del Producto Interior Bruto marroquí en el año 2016. Pero según las estadísticas españolas, digamos, los marroquíes residentes en España, pues rondan los 670.000. Es decir, esa diferencia entre las estadísticas de España y marroquí no es casual, es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 250.000 marroquíes. Ese hecho es simplemente porque el marroquí, cuando se nacionaliza en España, pues deja de ser marroquí para España. Sin embargo, en Marruecos sigue siendo marroquí, aunque tenga otras nacionalidades, porque la nacionalidad en Marruecos se rige por derecho de sangre. Bien, entonces, después de esta introducción, voy a hablar del desafío principal, digamos, que encontramos en España, que es la integración de esta comunidad, la integración económica, social, jurídica, etcétera, en España. Y esa integración realmente, en los últimos 20 años, digamos, 25 años que data la inmigración contemporánea hacia España, pues es debida, pues esa velocidad lenta de integración es debida, digamos, a varios factores que han contribuido a esa dificultad de integrar dentro de la sociedad española. Son factores que afectan, pues, digamos, una integración económica, factores que afectan la integración social, otros factores que afectan la integración jurídica también. Entonces, voy a hablar de eso principalmente. Una de ellas es la crisis económica. La crisis económica que ha frenado esa integración de los marroquíes en España. La crisis económica, lógicamente, ha tenido un efecto bastante negativo sobre toda España, ¿no? Pero principalmente en los más vulnerables, en los inmigrantes. Y de hecho, en plena crisis, el paro entre los marroquíes ha llegado a alcanzar unas cifras muy elevadas, como 40%, que es una cifra bastante elevada. Pues esa crisis económica ha llevado en situaciones en que el marroquí residente en España tenía que elegir, muchos de ellos tenían que elegir entre el retorno hacia Marruecos, la movilidad en Europa fuera de España, han emigrado o se han movilizado hacia otros países como Bélgica, Alemania, Inglaterra, etc. Y los que, son pocos, pero los que han regresado hacia Marruecos, pues han encontrado otros tipos de problemas también de integración. Porque sus hijos tienen que incorporarse a escuelas, aprendiendo nuevos idiomas para ellos, entonces pues fue un proceso bastante doloroso para ellos. Bien, entonces el tema de la crisis económica hemos dicho que ha afectado bastante esa integración y ha frenado, digamos, esa integración social y económica de los marroquíes en España.
todavía, aunque la crisis, según el gobierno español, ha terminado en el 2014, pero todavía estamos viendo digamos, huellas de la crisis entre nuestra comunidad. De hecho, las cifras del paro entre la comunidad extranjera en general, y sobre todo la marroquí, sigue siendo alta. El segundo factor, o la segunda cosa que quiero también llamar la atención es la lacra del terrorismo y la islamofobia que la acompaña en los últimos años, ¿no? Después de los atentados de París, de Bruselas, de Londres, de Cataluña, ¿vale? En Barcelona, en Cambres de agosto pasado, el 17 de agosto, pues hemos visto cómo muchos medios de comunicación, la prensa ultraconservadora, pues señala a los musulmanes de forma general y justamente también a los magrebíes y especialmente a los marroquíes. Señala, eso no es del todo cierto, ¿no? Simplemente porque si el sistema jurídico español considera que ese joven que es nacionalizado, por ejemplo, español, lo considera español, ¿por qué cuando comete algún atentado o algún crimen, pues vuelven a sus orígenes, ¿no? Y señalan que es marroquí o argelino y tal? Entonces, todo eso ha llevado, digamos, a que haya voces, digamos, que se declaran contra de la inmigración, contra de estos flujos migratorios. Eso ha afectado también, o está afectando, a la convivencia y a la integración de esta comunidad. Quiero llamar la atención a una cosa, que el terrorismo en Europa no es nuevo. En el siglo pasado hemos visto cómo estaba el ejército republicano irlandés, cómo atentaba, ETA, la brigada, Rojas en Italia, Baader-Meinhof en Alemania, y de hecho, pues, dos presidentes franceses fueron asesinados a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por el terrorismo. Es decir, que el terrorismo en Europa no es una novedad. Es cierto que, los conflictos en Siria y en Irak han sido, quizá han podido ser, el catalizador de un auge, de un repunte de terrorismo yihadista en Europa, pero hay otros factores inertes a la sociedad europea de manera general, ¿no? Y esos factores como por ejemplo la lacra del fracaso escolar, el sentimiento de exclusión entre los jóvenes en Europa, es decir, cosas que se cuestionan que un belga, por ejemplo, de origen magrebí, de cuarta generación, de tercera, pues no se siente belga, por ejemplo, que es un gran problema. Y eso no podemos atribuirlo solamente, a su familia o a la sociedad. Son muchos factores que, convergen y llevan a ese sentimiento de exclusión, ¿no? Fracaso escolar, faltas de perspectivas de futuro, todo eso lleva a la criminalidad, llena las cárceles en Europa de estos jóvenes que a la vez en estos lugares, en las cárceles, muchos fueron adoctrinados por salafistas, yihadistas. Entonces, y hay también una crisis también de identidad, una crisis de identidad que tiene sus razones, que al final lleva a la gente, a muchos jóvenes,
a refugiarse en los lugares de culto, no voy a decir mezquitas, porque para mí un lugar de culto, para que sea una mezquita, tiene sus condiciones, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en España la mayoría de las veces, pues son garajes, son locales, que se, pues, sobre la marcha una población, digamos, la dedica a practicar el culto sin control, lo digo yo. Francamente, en muchas ocasiones sin control, y eso nos lleva a problemas gordos, problemas de aprovechar esas situaciones por personas radicales que existen y propagan su discurso antioccidental, justificándolo porque es el occidente cristiano judaico, entre comillas, el responsable de la decadencia del mundo musulmán. Son entonces muchos factores que convergen, que influyen en, digamos, en esa lacra del terrorismo de estos jóvenes, digamos, que son jóvenes que se han criado en Europa. Ojo, y muchos de ellos son de segunda, tercera, cuarta generación. Por lo tanto, señalar a un país determinado como el origen es injusto. Bien, otra cosa que afecta también, que tiene que ver también, que ha sido parcialmente consecuencia de todo esto, es el auge del populismo en Europa. También obstacula, digamos, la integración en general en toda Europa. Entonces afecta también a España. El auge de ese, es decir, si nos fijamos en el mapa, vemos países donde hay pues, auge digamos, el populismo últimamente, como Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Gran Bretaña, Inglaterra, Italia. Aparte, hay otros países que es curioso, que son los países del este, como Hungría, como Eslovaquia, que también tienen un discurso anti-inmigratorio muy fuerte, muy fuerte. Entonces, este auge del populismo también, es decir, no digo que está relacionada únicamente por que el terrorismo ha sido la causa de este auge, sino un montón de factores que influyen en eso. Entonces, a nivel internacional también vemos como Trump, por ejemplo, sale de, digamos, de esa comité de preparación para, digamos, para alcanzar en el 2018 un pacto internacional sobre los movimientos migratorios. Entonces, Trump con eso, digamos, rechaza una orientación mundial consensuada en torno a este fenómeno. Otra cosa que yo considero de gran importancia, siendo padre también, ¿no? Yo, padre de 3 hijos, entonces me preocupa la segunda generación en España, y estoy hablando del fracaso escolar que afecta a nuestros hijos. El fracaso escolar que en lugares de España duplica la media nacional, como Extremadura y también Andalucía, ¿no? Que hay una tasa de fracaso escolar entre los inmigrantes en general y los marroquíes muy elevada. Eso creo personalmente que el éxito de la primera generación, que somos nosotros, o el fracaso está ligado al éxito o el fracaso de nuestros hijos. Entonces, el día de mañana, digo yo, nos van a premiar porque tenemos 3 o 4 inmuebles en Marruecos, tenemos una cuenta bancaria muy elevada, muy cuantitativa, sino lo que realmente nuestro premio es que nuestros hijos tengan éxito y se integren totalmente en la sociedad española sin
olvidar sus raíces. Eso yo creo que es importante, y aquí interviene también, aparte de, lógicamente, no voy a negar que, digamos, que hay factores, por ejemplo, debido a las familias, a lo mejor que no se interesan mucho en la formación de sus niños y tal, pero hay otros factores también debido al sistema educativo que muchas veces no es un sistema totalmente inclusivo. Es decir, que cuando un niño gitano o inmigrante no se siente identificado, no se siente que ese sentimiento de pertenencia que hablaba antes, no se sentía integrado representado en ese sistema educativo, entonces empiezan las dificultades, ¿no?, para rendir, para dar mejores resultados. Y se habla muchas veces, incluso está en la Constitución Española de 1978, pues de la interculturalidad, ¿no?, en la educación. Entonces, pero eso no hay realmente cuando vemos los medios que se aportan para llevar a cabo esa interculturalidad, vemos que es mínima. Por lo tanto, hace falta esfuerzos también por el gobierno para dotar al profesor, al centro, digamos, de un espacio para poder colocar otras competencias en el currículum oficial, que no sea el currículum oficial rígido, para que el niño que proviene de una minoría cultural o étnica no se siente ajeno a ese sistema. Entonces, otro factor más que afecta es el pasado común o la memoria histórica entre España y Marruecos, entre la sociedad española y marroquí. Estoy hablando, por ejemplo, de la época del protectorado español en Marruecos, en el norte, en el sur. Estoy hablando de la participación de los marroquíes en la guerra civil. Todo eso ha dejado huellas, ¿no?, tanto en los marroquíes como en los españoles, que eso requiere una reconciliación paulatina con el tiempo, pero hay que trabajarla. Y aquí quiero resaltar el papel de nuestra sociedad civil aquí en España para trabajar, para ese acercamiento. Si miramos las asociaciones marroquíes que hay en España, nos damos cuenta que la mayoría de ellos de índole religioso, que el objetivo fundamental que tienen es gestionar un lugar de culto. Tenemos unas cuantas asociaciones culturales que trabajan en otros ámbitos culturales, pero no son suficientes. Hay que involucrar a la sociedad civil, hay que trabajarlas, hay que abrir más espacios, ¿vale?, para la sociedad civil, para apoyar ese acercamiento y participar en eliminar esos estereotipos que existen entre el marroquí y el español. Entonces aquí viene el papel de las ONGs, de las fundaciones, como la Fundación Telecultura, que está haciendo una labor importante para promover el diálogo y el acercamiento entre los pueblos del Mediterráneo. Y quiero también resaltar una cosa que publiqué hace poco sobre la necesidad de que renazca de nuevo el Comité Averroes. El Comité Averroes tenía ese papel, era un comité mixto hispano-marroquí que tenía ese papel de acercar a los pueblos, que era un grupo de trabajo mixto. Se fundó en el año 95-96, creo que Albert Sasson fue uno de los fundadores. Luego
se paralizó en el año 2005, luego cuando el rey de España entonces visitó a Marrakech, digamos que renació de nuevo su actividad y luego desapareció del mapa político y social. Creo que las condiciones de la existencia que demandan la existencia de ese comité Averroes siguen todavía. Por lo tanto, creo que hay que dar lugar otra vez a que renazca de nuevo ese comité o cualquier otro comité que trabaje para eso, para ese acercamiento tan deseado y para olvidar un poco ese pasado común, digamos, que en algunos episodios fue bastante turbulento. Solamente quiero también decir que hay otros factores que impiden también la integración, por ejemplo, digamos, debido a los cambiantes, digamos, características de las políticas migratorias españolas, hubo una tasa de irregularidad de los marroquíes en España bastante elevada, es decir, por ejemplo, en 2003 la tasa de irregularidad, es decir, las personas que no tenían permiso de residencia y vivían en España, era del 26%, todo eso frena esa integración. Y aparte de eso, si nos fijamos, por ejemplo, en el Código Civil Español, el marroquí requiere 10 años de residencia en España. Residencia continuada, con contratos de trabajo y tal, para que opte a solicitar la nacionalidad, y para que se lo den, pues necesita otros 3, 4 años de espera para todo eso. Estos últimos son, digamos, lo que afecta la integración jurídica, por lo tanto, la integración del marroquí en España. Solamente para terminar, quiero llamar la atención a lo que estamos enfrentando hoy en día. Estamos enfrentando a un discurso, por un lado, digamos, por los partidos populistas, por las corrientes radicales en Europa, en Estados Unidos, ¿vale? Que, digamos, son discursos antimigratorios, y a la vez estamos enfrentando, pues, gracias a Dios, a una corriente también optimista, positiva, que ve que la inmigración es positiva. En el discurso de Su Majestad, dirigido a la 30ª cumbre de la Unión Africana, pues ha señalado a eso, que realmente en África, por ejemplo, 5 de las 5 personas que inmigran, que salen fuera de sus países, se quedan en África, solamente 4 se quedan, solamente sale 1. Que la inmigración diría que es positiva, porque el 85% de su productividad, de su riqueza que crea, pues se queda en el país acogedor. También habla de la agenda, presenta la agenda, digamos, africana para la migración, digamos, basada, que eso es importante, en la gestión local, coordinación subregional, perspectivas continentales y cooperación internacional. Y aquí vuelvo a la otra corriente que, por ejemplo, de Trump, que quiere solamente gestionar él solo la inmigración en su país y no llegar a convenios, a pactos internacionales. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar esos pactos internacionales para progresar y seguir adelante. Muchas gracias a todos.